estás? Qué gusto. Muy buenos días. Igualmente, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, afortunadamente. Valeria, ¿cómo ves el entorno económico? ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo en el mundo y cómo esto nos está impactando? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento histórico a nivel global, donde están pasando muchas cosas muy importantes en todos lados, ¿no? Por un lado vemos la economía china, que se va a ser uno de los grandes radares que vamos a tener que tener este año, con esta desaceleración, donde no sabemos qué tanto está pasando ahí, porque las cifras no sabemos qué tan ciertas son o no. Entonces, es la segunda economía más grande del mundo, sin duda nos está impactando su volatilidad. Vemos Estados Unidos que finalmente logra salir poco a poco de esta recesión del 2008, que pues ya pasó mucho tiempo y fue una salida bastante lenta, fue sostenida, pero fue lenta. Tan es así que incluso ya se habla de la siguiente recesión, o sea, todavía no acabamos de salir de una, ya están en términos de temporalidad de ciclos económicos pensando que a lo mejor viene otra el siguiente año, con una Europa que no levanta, donde hoy mismo vimos la decisión del Banco Central Europeo, donde inyectaron todavía más dinero a la economía, llevando la tasa de interés todavía más abajo. Entonces, vemos un momento históricamente complicado. Y México, pues México no es una isla, entonces está inmerso en todo esto que está pasando, ¿no? Y ahí en donde llega la pregunta, en México, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo desde las esferas gubernamentales, la toma de decisiones dentro de las políticas públicas? ¿Dónde estarían los focos de atención y qué es lo que ustedes están analizando? Mira, en México, ¿cómo vamos? Como sabes, tomamos varios indicadores de la economía. Son indicadores relativamente sencillos porque lo que queremos es transmitir esta información de forma más comprensible, más digerida, para que todo el mundo pueda hablar de esto, ¿no? Entonces, nosotros hablamos típicamente de crecimiento económico, inflación, deuda, productividad, informalidad, que son variables de las que todos hablamos de alguna u otra manera, y lo que queremos hacer en México, ¿cómo vamos? Es darle claridad a esas variables, que las entendamos y poner unos parámetros y unas metas, ¿no? De hacia dónde queremos llegar y cómo vamos en ese camino. Entonces, tenemos metas ambiciosas porque pues consideramos que si nos vamos a poner metas, pues que sean buenas metas, ¿no? Entonces, nuestra meta de crecimiento económico es 5%. Yo sé que es una meta alta, sé que en el 2.5, esta es la estimación para 2015, 2016. Bueno, el crecimiento de 2015 fue 2.5, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos decir, bueno, es que estamos debajo de la meta, ¿no? Sí estamos debajo de la meta. Creo que 2.5 es un dato que es muy ambivalente. Lo podemos ver desde el punto de vista desde el vaso medio lleno y desde el punto de vista desde el vaso medio vacío, ¿no? Crecer un 2.5% cuando la economía mundial se desacelera, donde tenemos un problemón en Europa, donde tenemos un problemón en China, y en un entorno de volatilidad y de precios del petróleo muy bajos, pues a lo mejor podríamos decir, bueno, no es menor. Sin embargo, creo que México tiene el potencial para crecer más, ¿no? No olvidemos que además que México no está pegado al ciclo económico de Europa ni al ciclo económico de China. México está pegado al ciclo económico de Estados Unidos, y es la economía que está creciendo, es la economía que está volviendo el motor. Tal vez es un motor lento, tal vez no va como quisiéramos, pero es el motor de la economía mundial hoy en día, ¿no? Entonces, pues México se está pegando, estamos creciendo casi a las mismas tasas a las que crece Estados Unidos, cuando tenemos mucho más potencial para crecer porque estamos en un estadio de desarrollo menor. Entonces, 2.5, te digo, ¿qué te puedo decir? Podemos verlo desde el punto de vista de que nos está yendo muy bien porque hay otras economías que le está yendo fatal, o podemos decir, está bien, pero nos podría ir mucho mejor. Y ese es el punto de vista de México, cómo vamos. Sí crecimos, sí es un 2.5, no es menor, pero tenemos potencial para crecer mucho más. ¿Y por qué no le tiramos mejor a ese potencial, ¿no? ¿Cuántos años llevamos creciendo a esas tasas, ¿no? Durante 20, 30 años el crecimiento promedio ha sido 2,5%, es muy bajo. Que sin duda ha sido, y a todas luces ha sido insuficiente. Para detenernos un poco en la geografía de México, las regiones, ¿cómo ves? Hay regiones muy dinámicas, como es el Bajío, con negocios muy dinámicos, como es el clúster automotriz. Hay regiones también dinámicas que están agarradas de la mano de la economía, del turismo, pero también hay regiones que están muy rezagadas en México. ¿Cómo dividirías ahí las prioridades que tenemos en cuanto a nuestro país como un amplio mosaico y como una diversidad muy importante? Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque cuando hablamos de México siempre tenemos que hablar de un solo país porque somos un solo país, pero cada estado presenta una realidad
tan diferente y tan diversa que es muy complicado, ¿no? Vemos dentro de México estados que crecen a tasas casi al 10%, ¿no? Ya quisiéramos todos crecer esas tasas, ¿no? Vemos Aguascalientes es uno, ¿no? Aguascalientes, bueno, Querétaro, o sea, que han mostrado un crecimiento sólido durante ya muchos años. No es un crecimiento mágico de un año, es un crecimiento que ha sido sostenido y recurrente durante muchos años. Por ejemplo, en Querétaro están diseñando, no manufacturando, que eso es bien interesante, están diseñando industrias para, piezas para la industria aeroespacial. Sí, claro. Diseñando. Sí. Entonces eso te habla de que se está haciendo la tarea, de que se está formando capital humano, se está innovando, se está investigando. O sea, lo que a mí me parece súper importante de esto es que sí se puede, ¿no? Tan se puede que se hace, ¿no? Ahora, no es ¿Pero magia. qué haces en Campeche, por ejemplo? Exacto. Campeche decrece 6.8%. Ese es el tema. ¿Qué haces con los otros? Bueno, y Campeche lo podrías decir, bueno, pero es que Campeche ahorita la muy está de la ola petrolera. Por la bronca petrolera y demás, ¿no? Pero vamos a quitar Campeche la muestra, si quieres, con Chiapas. Exacto. ¿No? Chiapas decreció en este último trimestre al 5.2%. Imagínate. ¿no? 5 puntos es el estado que más decrece, es el estado con más pobreza. No vemos ninguna política clara de desarrollo, ni de corto plazo. Ya pensar en el largo plazo ya parece un misterio. Entonces, vemos una diversidad importante. Entonces, en México, ¿cómo vamos? Y a mí en lo personal me preocupa, es cómo le vamos a hacer en estos estados que están inmersos en algunos círculos de pobreza o en unos círculos muy poco atractivos para salir de donde están. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué políticas públicas se tienen que desarrollar para sacar esto de ahí? Y en este año tenemos la iniciativa de las zonas económicas especiales, que tienen un poco esta idea, ¿no? Me encantaría que funcionaran, ¿no? Tenemos que ver, todavía están en discusión en el Senado y tenemos que ver cómo van a quedar los detalles de esa iniciativa para ver si en efecto van a funcionar. Y creo que como país tendríamos que echarle el ojo, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Algo que seguramente y debemos de detenernos es lo que va a suceder o lo que está sucediendo con Petróleos Mexicanos. ¿Ven de manera concreta y correcta las decisiones que se están tomando en esta empresa que es importantísima para el Estado mexicano? ¿Van en la dirección correcta? ¿Ustedes qué están viendo? Yo creo que sí van en la dirección correcta en el sentido de que, bueno, ya era momento de que se hiciera un recorte, entonces nos tardamos años, ¿no? Pero no es que nos hayamos tardado años en tomar una decisión. Tomamos las decisiones contrarias, ¿sí? O sea, decidimos hacer de Pemex una empresa poco productiva, ¿no? Pero esa fue una decisión que se tomó. Una empresa obesa. Una empresa obesa, con un pasivo laboral gigante, con unas pensiones gigantes. O sea, esa fue una decisión, no fue como, ay, sí, nos pegó la coyuntura. No amaneciste un día al otro y dijiste, ching, miren qué Fuimos durante décadas tomando esas decisiones. Y hoy, esta crisis, por ahí dicen que todas las crisis representan oportunidades. Entonces, esta crisis en los precios del petróleo representan una enorme oportunidad de replantearse, no reestructurar, de replantearse Pemex, de qué vamos a hacer con esto, ¿no? Creo que hay mucho camino por andar, creo que sí van en el sentido correcto, pero tengo cierto temor de que no se tomen las decisiones importantes y fuertes y que se asuma con seriedad el tema. Por último, estamos inmersos en la cuarta revolución, se ha dicho desde distintos foros a nivel internacional, la innovación, las tecnologías de la información. ¿Cómo ven desde México cómo vamos el tema de la penetración banda ancha? ¿Vamos también en la dirección correcta? No, ahí sí no vamos en la dirección correcta. La revolución industrial, la cuarta revolución industrial, independientemente de la banda ancha, a lo que se refiere es que cambia la estructura de trabajar, cambia la estructura de pensamiento, ¿no? Incluso hay quien dice que la cuarta revolución industrial, las fronteras entre la realidad y la realidad virtual van a ser ya muy, muy poco claras. En ese sentido, lo que más se va a demandar laboralmente, pero es en 5 años, no estamos hablando de, en 20, 50, 30, no, en 4 o 5 años, lo que más va a estar demandando el sector laboral es gente con capacidad de resolución de problemas. Y nosotros ni siquiera nos atrevemos a evaluar, ¿no? Híjole, pues bueno, qué interesante. Vamos a seguir platicando con este observatorio económico que en verdad vale mucho la pena detenernos. Página de internet tienen, ¿verdad? Claro para poder atender todos los comunicados. www.mexicocomodamos.mx. Muchas gracias. Vamos a continuar con mucho más en este programa que estamos haciendo especial de la Convención Bancaria, la 79 Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero.